Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de los acontecimientos suscitados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Mis compañeros son Pedro Chuye, Wilmer Agurto y la que les habla, Sheryl Ramírez. Respondiendo a las preguntas planteadas sobre la primera, al inicio del gobierno de Fujimori, el panorama nacional era realmente preocupante. Muchos problemas aquejaban al país, pero sobre todo la violencia generada por el conflicto armado interno era un tema de considerable preocupación. Los métodos que se venían empleando para controlar las acciones subversivas habían fracasado, trayendo consigo constantes violaciones de derechos humanos. Combatir el hambre y la miseria, por ser estos el caldo de cultivos de la subversión, sería la base de la lucha contrasubversiva que iniciaría el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que lamentablemente este enfoque distaba considerablemente de la verdad. Al igual que en los gobiernos que le precedieron, la estrategia empleada para luchar contra la subversión estuvo basada en las Fuerzas Armadas, aunque en este caso se incrementaron mucho más sus prerrogativas. En un inicio, la posición que había adoptado el gobierno era aplaudida por la mayoría, pese a los cambios radicales de sus propuestas electorales. Nadie podía sospechar lo que se avecinaba. El país solo quería ver avances significativos sin detenerse a pensar en los métodos que el gobierno estaba empleando para tal fin. Progresivamente, las acciones del nuevo régimen dejaban entrever sus verdaderas intenciones. Si bien, inicialmente, pretendieron demostrar su interés para mantener un ambiente de concentración. Pronto, su afán por conseguir el poder absoluto sería una realidad con el agravante de utilizar todo su ingenio para pretender revestir sus acciones de una aparente legalidad, para evitar los cuestionamientos tanto a nivel interno como internacional. Para nosotros, el gobierno de Alberto Fujimori constituyó algo así como un mal necesario. Hasta inicios de los 90, el país padecía una inflación fuera de control, un aparato productivo agónico y un levantamiento armado que anunciaba la libanización peruana. Durante su gobierno, se abandonó aquella deriva. Con respecto a la pregunta 2 acerca de los autores en los que nos hemos apoyado, son Craig John, Burjo Mary, Tanaka Martín y Trivelli Carolina. Sobre las plataformas de las cuales hemos recogido información, nos hemos apoyado de Google Académico, de Cielo y de Dialnet. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. A mí me tocó responder la pregunta 3. La pregunta 3 se trató en el primer gobierno de Alberto Fujimori. El presidente Alberto Fujimori ha recibido su gobierno por una inflación que su asesor fue Alan García, del primer gobierno. También ha recibido eh, el terrorista de esa época, que los provincianos de la sierra sufrían mucho. En la capital también en el año 1990 llegó a la capital. También el único presidente que tenía valor de derrotar fue Alberto Fujimori. En el año 1997 fue la captura de Cabecilla o más conocido como camarada Abimael Guzmán. También en el primer gobierno sucedió la corrupción de esa época que también está afectando hasta la actualidad. También Alberto Fujimori también ha vendido las empresas peruanas a bajo precio del mercado. La única empresa peruana que tiene es el Petroperú y también está afectando la economía del Perú. Hasta la actualidad no hay muchas empresas estatal
que, que, so- que gane, que da plata para el Estado. Muchas gracias. Con la cuarta pregunta, ¿qué permanencia se identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo en la actualidad? En cuanto a las pertenencias identificadas sobre el tema de desarrollo, en mi ensayo en la actualidad destaca la pertenencia de desigualdades económicas y sociales en el Perú. A pesar del crecimiento económico experimentado en las últimas décadas, aún existen brechas significativas entre diferentes grupos de sociedad. Además, la herida causada por las violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo aún no se han dado por completo, ya que hay un proceso de memoria y reconciliación en el curso para abordar en las tramas del pasado. Asimismo, durante el gobierno de Fujimori se implementó el programa de vaso de leche, que buscaba garantizar la alimentación básica de los sectores más vulnerables de la población. Esta iniciativa, además de proveer un alimento esencial, también buscaba generar un sentido de solidaridad y pertenencia hacia los más necesitados, promoviendo la idea que todos los peruanos merecen una vida digna y un apoyo mutuo. En cuanto a las pertenencias, es importante destacar que a pesar de los cambios políticos y económicos, eh, el Perú actual sigue en enfrentamientos desafiados en términos de desigualdad, corrupción y exclusión social. Fujimori, y siguen siendo temas importantes en la agenda nacional. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que se han generado espacios de reflexión y coincidencia histórica en la sociedad peruana, permitiendo reconocer la importancia de abordar estos desafíos para construir un país más exclusivo y equitativo. Gracias. Gracias.